Bienvenidos a Grow Together, un espacio que creamos para desaprender, aprender, compartir y transformarnos juntos. Esta es nuestra 8ª temporada. ¡Comenzamos! Hola, hola, bienvenidos a Grow Together, este espacio que hemos creado para desaprender, aprender, compartir y transformarnos juntos en esta 8ª temporada, episodio número 92, ¿no, Héctor? Sí, es 8ª temporada, episodio número 92, y el día de hoy tenemos un gran invitado, Francisco Villalta. Ahorita nos lo va a presentar mi querido Juan Bernal, y el día de hoy vamos a hablar, queridos amigos, sobre cómo generar un mejor futuro para mí. Entonces vamos a aprender bastante acerca de este tema del futuro y cuáles son los pasos que nos recomienda Francisco para poder ir construyéndolo. Al final, pues es una jornada y todos queremos estar bien. Entonces, sin duda, el día de hoy nos vamos a llevar buenísimos conceptos, mi querido Juan, para poder reconstruir si tenemos algo pendiente y para poder aprender si de pronto queremos mejorar algo por ahí, ¿no? ¿Qué tal? Así es, ¿Qué les así parece, es. querido? Y pues, sí, pues primero agradecerle a Francisco que nos acompaña desde un poco lejos, él no está en México. Ahorita nos platicará un poquito más dónde está y bueno, tuvo ahí un inconveniente, por eso no ven un escenario tradicional de una oficina o de una casa, pero bueno, afortunadamente pudo estar aquí con nosotros y pues agradecerte primero que nada, Francisco, por estar acá con nosotros. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Mucho gusto de estar hoy día aquí en este espacio. Y sí, me tocó hacerla con eso de que las oficinas son móviles. Entonces, pues estamos haciendo estamos participando en manera casi que de movilidad, pero les puedo asegurar de que el carro está parqueado, así que no hay ningún problema. Así que listos y contentos de estar con ustedes dos. Luego de, 92 programas, se dice fácil, pero lleva tamaño trabajo detrás. Así que enhorabuena por estar en este espacio con ustedes. Muchas gracias. Sí. Grandes aventuras, aprendizajes que hemos tenido en estos poco más de 2 años. Y bueno, para aquellos que no conocen a Francisco, pues Francisco tiene prácticamente por cerca de 2 décadas, acompaña a líderes ejecutivos senior, equipos de liderazgo, emprendedoras y emprendedores como coach, como facilitador de procesos de desarrollo en efectividad, liderazgo, emprendedurismo y ejecución. Francisco es coach profesional, certificado por diversas escuelas y programas internacionales, está acreditado por el ICF, el FICOP y el WABC. Francisco ha tenido mucha experiencia trabajando con líderes, ayudándolos a mejorar su desempeño, a generar un liderazgo consciente y adaptativo, generando coaching, alineamiento y diseño, ¿no? Sobre todo también trabajando en programas de certificación como Wellness Coach, Coach Corporal, bioenergético, coaching ontológico, sistémico, de equipos, de esencia y constelaciones, entre algunos otros, además de poseer un posgrado de psicología transpersonal. Ha escrito 4 libros, Nacemos con alas, luego aprendemos a volar, es un bestseller en Amazon, 12 tazas de café y una copa de prosecco, líder por primera vez sin morir en el intento, Memorias de una rosa y recientemente El poder del networking, que también es un bestseller. Y bueno, pues actualmente desarrolla 2 proyectos editoriales nuevos. Además, combina actualmente su trabajo de coach ejecutivo y de equipos con la práctica de terapia transpersonal y una conducción de certificación internacional de coaching de equipos con aval de la ICF y un programa de educación en las emociones, entrenamiento en wellness, coaching y programas de pensamiento sistémico y pensamiento crítico. Entonces, seguramente tenemos mucho que aprenderle, ¿no, Héctor? A Francisco con todo esto, pues preparación que ha tenido a lo largo de su vida, ¿no? Así es, Juan, y bienvenido, Francisco. La verdad es que una jornada y una agenda que está enfocada, o yo lo leo así, al desarrollo de otros. Te leo como un apasionado del desarrollo de gente y pues acompañar estas jornadas sin duda se vuelve bien interesantes. Y si les parece bien, pues empecemos con las preguntas, mi querido Francisco. Fíjate que de entrada pues, le titulamos así, ¿no? ¿Cómo generar un mejor futuro para mí? Y esta parte está interesante, pero para empezar, ¿cómo se ve el futuro en estos días, ¿no? Pensando en que tenemos guerras, crisis económicas, inflación y una serie de componentes que, si bien es cierto, el futuro de entrada es incierto, pero con escenarios como este, ay mamachita, ¿no? Seguro se pone más emocionante. ¿Cómo ves ese futuro, mi querido Francisco? A ver,
Es un tema como que complicado este asunto del futuro porque se cruzan varios ejes, pero por un lado está lo que tiene que ver con aquello que sucede en diferentes lugares, y por otro lado es aquello que sucede adentro de nosotros respecto a lo externo. Con respecto y aquí yo quiero apelar a algo que se le llama la ceguera sistémica. La ceguera sistémica es algo que plantea un autor de apellido Oshry, que tiene que ver con nuestra competencia, con nuestra incompetencia para distinguir y o reconocer patrones sistémicos de al menos tres tipos. Uno tiene que ver con la ceguera sistémica eh, temporal, y esta es nuestra incompetencia para de reconocer la manera en que se linkean diferentes hechos. ¿Verdad? Entonces, a veces somos ciegos a la manera en que se relacionan los hechos y como consecuencia hay cosas que dejamos de anticipar o fenómenos que se repiten como patrones. La segunda ceguera es la ceguera espacial, y la ceguera espacial refiere a nuestra incompetencia para distinguir de manera simultánea lo que está pasando en todos los lugares. O sea, nosotros, pese a tanta información que hay tantas cosas aconteciendo de manera simultánea y de tanta velocidad que es verdaderamente imposible para un ciudadano de a pie reconocer qué es todo lo que está pasando y a partir de ello formarse un juicio para poder actuar o no. Cosa que ha cambiado en el tiempo. Imagínate en la Edad Media, por un lado pasaba que no podías estar en todos los lugares y por otro lado pasaba de que la velocidad en que se comunicaba la información era distinta. Por lo tanto, eran mundos un poco menos veloces y más localizados los desafíos y los conflictos. Y por otro lado, la tercera ceguera es la ceguera relacional. La ceguera relacional tiene que ver con nuestra capacidad o incapacidad de ver cómo se relacionan los sujetos. En este caso pueden ser sujetos, colectivos, naciones. Entonces, juntos estas tres cegueras, imagínate entonces cómo complican la posibilidad, porque todos los ciudadanos de a pie, a ver, enfrentamos estas tres cegueras. Entonces, no sabemos lo que pasa en todas partes y es imposible saberlo. Dos, no somos capaces de reconocer todas las relaciones, no sabemos cómo están relacionados, por ejemplo, y algo a nivel más emblemático que es como la punta del iceberg. No sabemos cuáles son las relaciones de Zuckerberg y Bezos, el dueño de Amazon y dueño de, de lo que ha sido Facebook, ¿no? Y que ahora se llama, ahora, bueno, el nuevo nombre que le ha puesto ahora, Metaverso. ¿Sí? A ver, no sabemos cómo están relacionados, tampoco, no siempre somos capaces, por ejemplo, decimos, a ver, el conflicto Rusia-Ucrania tiene que ver, por un lado hay ceguera espacial porque no reconocemos los lugares, y por otro lado hay ceguera histórica porque no reconocemos la concatenación de eventos que a lo largo de la historia han llevado a que hoy día estalle ese conflicto. Pues dicho todo esto, alguien diría, o sea, Francisco, por darme la expresión, ¿estamos jodidos? Pues sí, estamos jodidos en el sentido si queremos asumir la posibilidad o el locus de control, ¿verdad? Desde la mirada de control, estamos fregados. Estamos fregados porque es imposible controlar todas estas vainas. Más, lo cierto es que dentro de nuestro círculo de influencia, distinguiendo estas tres líneas de ceguera, sí podemos hacer nuestro mejor esfuerzo para distinguir y yo reconocer la información relevante de diferentes fuentes, ensayar el músculo sistémico de vincular unas cosas con otras y hacer la tarea de revisar la historia y luego aplicar el mejor pensamiento crítico posible para discernir de la mejor manera, separar el polvo, el oro de la paja y tomar nuestras mejores decisiones. Todo eso con lo que tiene que ver afuera. Pero lo interesante de todo esto es que aquello que está afuera se me va a hacer más grande, más pequeño, más complejo, más dramático o trágico, según uno. O sea, a ver, según cada uno de nosotros, no existen situaciones dramáticas, no hay situaciones dramáticas. Hay personas que se comportan de manera dramática, pero los hechos son los hechos. Entonces somos nosotros los que le atribuimos el dramatismo a las situaciones. Entonces, imagínate qué cóctel explosivo más divertido. Por un lado, no nos enteramos de muchas cosas, y si por otro lado lo que tengo es el sesgo cognitivo de la catastrofización, entonces estoy apenas para que me dé un síncope en cualquier momento, un ictus, o
termine en un comportamiento muy reactivo, salga corriendo a cualquier situación que pase o me meta al consumo de algún químico. Entonces, Francisco, no hay salida. Es que no se trata de salida, o sea, salida sería como quien dice, agarro el arca de Noé y me voy a otro planeta. El asunto es qué es aquello que sí puedo hacer en el espacio que sí reconozco, qué es aquello que sí puedo hacer en mi metro cuadrado, qué es aquello que sí puedo hacer aquí como padre de mi hija, que es aquello que sí puedo hacer como ejecutivo líder de un equipo. Y desde ahí, ¿cómo puedo generar aquellas conversaciones que permitan allegar la mejor inteligencia posible a partir del concierto de varias mentes? Y desde ahí, crear juntos cosas que uno solo no puede, entendiendo que también se te cruzan otro elemento más, y ya voy a soltar el micrófono, que es el tema de los estados de ánimo. Si yo vivo la vida desde el estado de ánimo del resentimiento, de la resignación, es diferente si lo vivo desde el espacio de la posibilidad o la ambición. Entonces yo puedo elegir el camino de la víctima, que es el camino de la resignación, o el camino del protagonista que elige, ok, voy a actuar en mi círculo cuadrado, porque la alternativa a eso es el sinsentido. Y cuando no hay sentido, las alternativas se van cerrando de manera radical. ¿Cómo la ven? Fíjate que hace mucho sentido porque al final la lectura que hagas ante cualquier circunstancia te marca una pauta y un esquema de cómo vas a conectar con la realidad. Y creo que yo me quedo con esto, ¿no? Son todas esas conexiones desde la inconsciencia, como bien decías, desde la ceguera, pero también es sabiendo que está, cómo le entras a esto si desde los recursos, desde la recursividad o desde la limitante de recursos. Y creo que eso es lo que ya te pone enfrente o un futuro con posibilidades o un futuro sumamente emproblemado, ¿no? Porque tengo un ex jefe siempre, cuando había muchas broncas, decía, bueno, mi querido Héctor, a río revuelto, ganancia de pescadores, era siempre su frase, fíjate. Y con ese rollo de la ganancia de pescadores y río revuelto, nos decía, ¿y qué posibilidades le das? ¿Por dónde podemos nosotros entrar? ¿Cómo nos hacemos útiles? Y ahí fue donde yo aprendí este tema de, ante una situación compleja, empezar a visitar las posibilidades de tú cómo le entras a construir, a reponer y a reestructurar la forma en la que vas a conectar eventualmente con el futuro. ¿Qué te parece, Juan? Está bien interesante la forma en la que vamos conectando todos estos conceptos. Fíjate que me hace mucho sentido, bueno, fíjate que me hace mucho sentido lo que dice Francisco, todo esto que ya hablaron para no repetir, pero justo hoy en la mañana en una sesión que nos invitaron una asociación de relaciones industriales aquí en Monterrey, y trajeron un invitado que nos decía, bueno, ¿estamos en una crisis o no? ¿Se viene una depresión o no? O sea, y todo esto hablando de la economía. Y entonces justo nos presentó muchos números que es lo que dice Francisco, ¿no? O sea, hoy decimos que estamos en una crisis, que estamos en una depresión o que ya viene una depresión, cuando atrás ha habido otras, pero mucho más grandes. Y los indicadores de hoy no son tan certeros si replicamos los del pasado a eso. Entonces, ¿qué pasa? Que de repente nos gana esa ceguera de las que ya habló Francisco y nos vamos con ay, sí, no, vamos a depresión y sí, nos va a ir mal como país y nos va a ir como mundo y de repente nos metemos en ese rol más de víctima como el que hablaba Francisco. Claro. ¿No? Y entonces por eso me hizo mucho sentido todo esto que estaba diciendo, porque me vino a la mente todo lo que nos presentaron en la mañana, para al final decir, oye, pues ¿estamos en una depresión o no? Pues no sé, no parece, no necesariamente, algunos indicadores dicen que sí, otros que no, pero pues justo nos dieron como indicadores para predecir un mejor futuro, ¿no? Y entonces eso, que es lo que nos recomienda Francisco, es, oye, pues primero ten como más elementos para ver tú en lo que te toca, en tu cachito que te toca, pues qué puedes hacer diferente, ¿no? Y entiendo que una de las cosas que dice, que nos dijo Francisco es, pues agarra el rol, sé el protagonista de esta historia y entonces ahora sí, empieza si te tienes que reinventar, si te tienes que adaptar, si tienes que hacer algo diferente, hacerlo diferente, y si tienes que hacer algo igual, pues lo que tengas que hacer igual, a lo mejor seguirlo haciendo igual. Y desde la responsabilidad, sí. Claro. Responsabilizarte y no echarle la culpa, pues es que el presidente tomó una decisión, no, es que globalmente, es que la guerra de Rusia, ¿no? Porque podríamos ir a eso. Y entonces, a pesar de todo este momento, Francisco, bueno, ya dije, ya quiero ser el responsable, quiero ser el protagonista, y ahora,
¿cómo sé o cómo le hago para pues, alcanzar esos objetivos, ¿no? Y entonces generar ese mejor futuro para mí del que hablábamos al principio. A ver, fíjate, bueno, ahora, y esto es bien interesante porque cuando yo hablo del futuro para mí, ese para mí, ¿quién es? Es para mí ese yo pequeño, hedonista, con una gran mirada en sus satisfactores hacia afuera y que está tratando de vivir desde abrazar intensamente el placer y huir tremendamente del miedo, como está programado el cerebro, o estoy hablando de un para mí que es un para mí eh, más un poco más grande, ya no es un yo pequeño que solo busca su satisfacción, sino que un yo un poquito menos pequeño, pero que está preocupado también, ok, por su equipo de trabajo, que por su pareja, que por sus hijos, o estamos hablando de ese nivel superior en que me distingo, que por más bien que yo corte el zacate de mi patio, de mi casa, de la grama, por más bien que limpie las cunetas, si aguas arriba esto no se ha resuelto, irremediablemente me voy a ver afectado por aquello que sucedió aguas arriba. Entonces, eso nos lleva a que ya sea por interés y miedo o desde una mirada más aspiracional global, es, es inexcusable mantenerse en mirada de yo pequeño, a nadadito de perro y enfocado nada más en aquello en que el fuego no me toque a mí o en que el agua no me rebose. Entonces es bien interesante porque yo antes dije, bueno, en tu metro cuadrado, sí, pero es que en tu metro cuadrado están tus vecinos, en tu metro cuadrado está tu equipo de trabajo, en tu metro cuadrado está la Asociación de Industriales de Monterrey, en tu metro cuadrado está todos esos espacios relacionales donde podemos tejer conversaciones para el diseño y accionar en la construcción de nuevos mundos, porque hoy estamos enfrentando, adicionalmente, el desafío del cambio climático, que por más científicos pagados para que digan que no es así, lo cierto es de que hay tomas de que se están derritiendo los glaciares más aceleradamente, la cobertura boscosa ha ido cayendo, y eso, por más científicos que digan que no, a ver, ahí está, es evidente, es visible, y frente a eso, mi hermano, mis hermanos, a ver, o nos apuramos en tener el arca de Noé espacial pronto, o hacemos algo al respecto de manera concertada. De nuevo, yo no voy a impactar en las decisiones del presidente de China, claro, pero probablemente puedo impactar en un colectivo cercano y generar algunas prácticas. Entonces, eso como pantalla general. Ahora, ya yéndome más al asunto de que entonces, ¿de qué me he de ocupar para construir ese futuro? Primero, tengo que declarar cuál es ese futuro que quiero construir para mí, para los otros, ¿verdad? Y declararlo de una manera como los famosos objetivos SMART que habla la gente, ¿no? Tiene que ser medible, alcanzable, posible, realista. Sí, o sea, ¿qué es aquello que yo quiero? Muchas veces los objetivos no se alcanzan, los futuros no se alcanzan, los propósitos no se alcanzan, no porque no se tengan, sino que porque están mal elaborados, mal definidos, mal establecidos, ¿no? En otras ocasiones no se alcanza, y eso es bonito, o sea, es bueno tenerlo, pero sabes, otra parte es importante, tiene que ver con el combustible para moverse a ellos. Y en algunas ocasiones no es falta de compromiso con tu propósito actual, lo que no te permite, con tu propósito declarado, no es falta de compromiso lo que no te permite alcanzarlo, no, es el no reconocer con qué estás comprometido previamente. A ver, si yo hice mi propósito de este año quiero correr una maratón, bien, y quiero, y estoy en verdad convencido, y de verdad que es para mí lo máximo. Me va a cambiar la vida hacerlo. Realmente no sé cómo, ¿verdad? A estas alturas de mi vida, pero me va a cambiar la vida. Entonces, pero por otro lado, no voy a entrenar, o cuando entreno es un poco irregular el mismo entrenamiento, hago otro tipo de prácticas. ¿Y eso por qué es? Porque estoy tremendamente comprometido con otras cosas. Entonces, no es la falta de compromiso con lo nuevo, no, es no tener la claridad respecto a con qué estoy comprometido de previo, porque eso me trae objetivos que compiten, valores que compiten, porque caemos rápidamente en un síndrome de inmunidad al cambio, donde seguimos repitiéndonos a partir de los patrones anteriores. Entonces, uno, definirlo, claro. Dos, o sea, lo declaro. Tres, identifico con qué debería comprometerme. Cuatro, reconozco con qué estoy comprometido. 5,
me hago la pregunta del millón y es si estoy comprometido a pagar el precio que implica esa modificación de valores y o principios o modelos mentales para moverme a lo nuevo. Si eso lo hago, ya luego lo que es operativizar este propósito ya es algo fácil. Y ese es un trabajo de responderme a la pregunta, ¿cómo voy a saber yo que estoy materializando mi propósito? ¿O qué tengo que haber logrado para saber que me estoy acercando? Y eso es un tema tangible, tocable, medible. Pero para llegar ahí primero tengo que pasar por lo otro, ¿verdad? Porque yo puedo hacer un montón de vainas que pueden ser chéveres y las alcancé, pero de nuevo es a qué me están acercando todas estas cosas. Y nos movemos mucho en modo hámster, nos movemos mucho en modo automático. Y entonces le damos a la misma vaina. Y claro, nuestro cerebro es una máquina maravillosa que está programada para la supervivencia, no para tener la verdad. Y al cerebro no le gusta renovarse. O sea, le gusta renovarse en términos de neuronas, pero no le encanta renovarse en términos de abandonar sus automatismos. A ver, el cerebro tiene menos del 3% del peso corporal y consume el 30% de la energía que consumimos. Entonces, a ver, ¿qué hace el cerebro? Optimizar, eficientizar. Entonces los heurísticos y los mecanismos automáticos se disparan todo el tiempo y eso nos lleva al modo hámster. Se requiere mucha energía para abandonar los automatismos que también se ven alimentados por el modo de producción en que vivimos, en que pese al trabajo de algunos otros que hablan del liderazgo consciente, del capitalismo consciente, seguimos arrastrando en el grueso del parque empresarial, más en unos países que en otros, algunas prácticas que están lejos de ser conscientes, algunas prácticas que responden a un ciclo evolutivo empresarial de empresas azules o en modo naranja, en las que el tema es más la competencia que la contribución a crear mejores mundos o mejores colectivos, y que son modelos que te instalan el tema de producir, ganar, consumir, producir, ganar, consumir, y entonces eso se te vuelve el autómata hasta que llega un punto en que no hay ansiolíticos que te ayuden, en que no hay retiros espirituales que compensen lo que has hecho allá y en que ya no hay suficientes abogados para hacerse cargo de las olas de divorcios. Entonces, como que hay un montón de vainas ahí que se atraviesan de cara a alcanzar nuestro propósito y nuestros objetivos para construir nuestro futuro. O sea, de hecho, probablemente la parte más fácil del mambo es pensar bien el propósito, reconocer a qué mundo va a contribuir el propósito y a partir de ahí establecer los objetivos. Eso es lo más fácil. Lo arrecho es el desafío de la ejecución para pagar el precio que eso implica y que es mirarnos clara y profundamente en qué patín andamos y ver si estamos dispuestos a subir nosotros patines con lo que cuesta desde nivel neurológico, porque implica un montón de génesis y un montón de cambios y desarrollo de habilidades. A ver, y de pronto yo he lanzado un montón de vainas, pero lo cierto es que el asunto, a ver, yo todos los días trabajo con ejecutivos, equipos de ejecutivos y personas no ejecutivas, emprendedores y demás, y uno se topa con estos desafíos, que el tema no es la falta de claridad en ocasiones, es la falta de aquello que se requiere para moverse aquello que está claro. Sí. A mí, digo, me empiezan a caer algunos 20s y uno es, oye, no solo es tener un propósito, no solo es tener objetivos SMART y ponerlos blanco y negro, sino es que pues realmente estés comprometido con ello, ¿verdad? Porque de nada sirve, es como, como esos propósitos de año nuevo, ¿no? Total, igual. Que dicen, sí, quiero bajar de peso, sí, quiero hacer ejercicio, ¿estás realmente dispuesto a pagar el precio? Y pues no, entonces va haciendo mucho sentido, ¿no, Héctor? Sí, completamente, porque además requiere, como decía Francisco, el cerebro requiere gran cantidad de energía para poder administrar toda esa bola de o número de actividades y transacciones para poder vivir. Lo mismo sucede con un proceso de compromiso, ¿no? O sea, también te requiere que todo lo que está pendiente por invertirse eventualmente, pues te organices para que eso pueda suceder. Los grandes proyectos siempre te requieren que traigas agendas de ese tipo. Y de pronto, algo que he visto, Francisco, también es por este tema del hámster, que me encanta cómo lo dices, ¿no? Por este tema del hámster,
también la gente, no sé cómo te has topado tú con esto, pero la gente de pronto, ves mucha gente fracasando continuamente, ¿no? Fracasando y perdiendo confianza en sí mismo, porque el día de hoy, mi hermano decía, te pongo un ejemplo, mi hermano le decía a mi papá, es que para ti fue muy, muy sencillo obtener un crédito para una casa. Comprar una casa en tu tiempo era muy sencillo. Y dice, y de este lado es mucho más costoso. El día de hoy las mensualidades son mucho más altas y le ponía un ejemplo en particular. Y cuando decía eso, yo decía, oye, pues efectivamente, o sea, no es sencillo, pero tampoco pues es un tema de que esté tan amolado la situación. Pero si te pones a ver un poco el contexto con argumentos de este tipo, es que hay mucho fracaso de pronto, intento que no se logró, mucho fracaso y la gente pierde confianza en sí misma. La pregunta sería, ¿cómo trabajar sobre esa confianza personal? ¿Cómo construirla para poder seguir conectando con esos objetivos que tú nos decías en un inicio? La confianza y el tema de los fracasos. A ver, un lugar común en la literatura de los últimos años, en la literatura de management y desarrollo personal, ha sido esta frase de reconocer, o sea, sacar el vocablo fracaso y utilizarlo como aprendizaje. A ver, y yo te lo puedo comprar una vez, pero si me vuelve a pasar y me vuelve a pasar y me vuelve a pasar, a ver, hay algo que no estoy aprendiendo o hay algo que no estoy estudiando. Entonces, un poco, a mí me gusta hablar de 4 pasos para pasar de víctima a la acción. El primer paso tiene que ver con preguntarse y o plantearse, y perdóname la expresión que voy a usar, plantearse es, ¿qué carajos quiero realmente? ¿Qué carajos es lo que quiero? ¿De qué está hecho eso que quiero? Esta es la primera pregunta. Todo esto está asociado con la primera pregunta. O sea, ¿qué carajos quiero? Es a qué sabe, cómo se ve, cómo se nota, cómo se encuentra, lo más preciso posible. Porque si no sé de qué tamaño es el otro, no sé de qué tamaño tiene que ser la pedrada que le tire, ¿verdad? Entonces necesito tener claridad de qué es lo que estamos hablando. El segundo punto tiene que ver con preguntarme, o sea, el primero es cuál es la realidad. El segundo punto tiene que ver con plantearme cuál es mi habilidad para responder hoy día frente a eso que quiero, frente a ese desafío. O sea, si mi habilidad para responder a eso que quiero o alcanzarlo es mayor que el mismo objetivo, dele, lo va a lograr. Si mi habilidad para responder es menor, sería ser muy intrépido y intentarlo. Pero eso me lleva al tercer punto. El tercer punto es, dado que sé que quiero, dado que veo mi brecha respecto a eso, me hago la pregunta de, ¿qué es aquello que necesito aprender? ¿Qué es aquello que necesito sumar? ¿A quién sabe lo que necesito saber? ¿Quién tiene lo que necesito tener? Y el cuarto punto cae por su propio peso. Es el paso, es la disciplina del emprender, donde la disciplina del emprender entonces es, bueno, dado lo anterior, ¿qué es aquello que tengo que hacer para desarrollar el aprendizaje, los conocimientos y moverme a la acción? Y luego, pues, y a ver, se dice fácil porque es esquemático, claro que se dice fácil, pero muchas veces se fracasa porque no se aprende y se fracasa porque no está bien claro qué carajos quiero lograr. Sí, porque entré movido por la pasión y la emoción, con el cuento de que si se quiere, se puede. Pucha, ese cuento maldito y desgraciado es la mamá de un montón de frustraciones y de pérdidas, y de pérdidas de confianza, de relaciones y demás. Querer es poder. Sí. Querer es poder si puedes. Si no, querer no es poder. A ver, o sea, pero mucho el cuento de la actitud positiva y el cuento de que con solo imaginarlo, piénselo y se va a pasar, eso es un nivel de conciencia infantil. Eso no es de un adulto, eso es ausencia de pensamiento crítico. Y lo peor de todo es que usted ve posteos de ese tipo y un montón de gente le pone likes. Sí, porque eso es importante. La actitud vale más que la aptitud. No me jodan la vida, la vaina no es solamente eso.
Pero entonces, muchas veces se fracasa porque no se sabe qué es. En otras veces se Claro. fracasa porque no tengo las habilidades. En otras veces se fracasa porque conociendo una cosa y otra, me hace falta el resorte, el músculo de la capacidad de ejecución. Me hace falta el músculo de crear las relaciones necesarias para no entrarle solo al tema. Y si fracasé, hay luego otros 4 pasos para enfrentarse a un problema. El primer paso, nuevamente, saber cuál es. El segundo, preguntarse, ¿qué tuve yo ver con que pasara esto? ¿Cuál fue mi participación para que esto se esté dando? El tercer punto es, ¿qué alternativas pueden haber? Y el cuarto punto es, ¿desde qué valores y principios lo voy a abrazar? Me encantan de 4 en 4, también hay de 3 en 3, ¿verdad? Pero entonces, en resumen, pues es un tema de tener plena claridad de qué es aquello que se quiere lograr o de qué es aquello que falló, reconocer qué es aquello que se necesita para lograrlo, qué de eso tengo y qué no tengo, y meterle toda la energía del caso para acercar lo que necesito para moverme a la acción, ¿verdad? Y, y eso no me garantiza nada. Y aquí está otro elemento interesante y es distinguir que las cosas están fuera de, que muchas cosas están fuera de mi control, que yo no bailo solo, Claro. y que por lo tanto el espacio, no del misterio, porque este no es un tema divino, de fuerzas divinas, sino que muchas veces nuestras cegueras sistémicas nos pueden alejar del éxito. De ahí el tema de la importancia de abrir conversaciones, la importancia de conversar con personas que van a acercar a mí know-how, habilidades, recursos, información que me permita vislumbrar elementos para una mejor toma de decisiones basada no solo en un emocional importante, que las emociones están siempre presentes en toda decisión, pero también aplicando el mejor pensamiento crítico posible, porque el pensamiento crítico es una de las habilidades más escasas cada día. Porque dentro del automatismo del modo hámster, yo nunca he visto que un hámster se detenga por sus propios medios y diga, ah, caray, ¿qué pasaría si dejo de darle vueltas a esto? Ningún hámster lo hace, porque la cantidad de energía necesaria para detenerse desde la inercia es mayor a la cantidad de energía necesaria para seguir moviendo la rueda. Y aparece un gran temor. ¿Qué es el hámster? ¿En qué se convierte el hámster cuando deja de mover la ruedita? Y eso le da mucho miedo a mucha gente. ¿Quién voy a ser? ¿A quién voy a encontrar cuando deje de ser el gerente, el vendedor, el esto, el aquello? ¿Quién Sí, seré cuando deje de estar siendo el rol? Eso da completo. mucho terror. Sí, así es, así es. Y entonces es lógico que de pronto la confianza, como decíamos, empiece a perderse si de entrada, antes de esta, no se tiene esa claridad. Hace sentido. Y me gusta mucho también, Francisco, cómo hablas acerca de que el fracaso vale la pena darle la vuelta y verlo más como aprendizajes, ¿no? Temas que puedes sumar a la caja de herramientas para que eventualmente pues puedas encontrar estas salidas. Y además, me quedo pensando también que una vez que la parte contraria, ¿no? También, una vez que empiezas a meterle tiempo a este tema de prepararte, ya sea académicamente o estudiar de manera informal sobre aquello que quieres alcanzar, tener estas conexiones con la gente que sabe y todos los tips que nos decías de hace un momento, creo que a la medida que la gente también se atreva a aventarse esos tiros y empiece a ganar, también de cierta manera se empodera. Correcto. Vamos a darle una siguiente, ¿no? Y ese siguiente, si te va bien, vas a agarrar un cierto nivel de performance hasta que ves eso de enfrentarte al futuro como una situación que relativamente sigue siendo incierta, pero que el día de hoy te agarra con mejores recursos que los que tenías antes de que hayas empezado la jornada. ¿Cómo ves, Juan? No repetiré lo que ya dijeron, estoy totalmente de acuerdo y nos da otra perspectiva también. De que quizá también tenemos muchas cosas que reaprender, que es parte de lo que nosotros buscamos también en Grow Together, ¿no? Y Francisco, bueno, ya yo hice todos esos 4 pasos yo para mí, ¿no? Y ya me está funcionando bien. ¿Cómo le hago para que como líder de un equipo también suceda? Fíjate que, a ver, lo que yo he visto y lo que me ha pasado y también lo que yo trabajo con equipos, parte de varias cosas. Un principio es que un equipo es un sistema relacional
en que el conector principal son las conversaciones que se tienen o las que no se tienen, donde las conversaciones definen los límites y posibilidades de crecimiento, supervivencia o desarrollo de ese mismo equipo, de tal suerte que aquello que se conversa o lo que no se conversa define si ese equipo tiene futuro o no tiene futuro. Dime de qué conversas y te diré para dónde vas. Dime de qué no conversas y sabré qué te limita. Entonces, eso es un elemento importante asociado con los equipos. Otro elemento es que los equipos son constituidos por seres humanos, por individuos, por personas, hombres, mujeres y lo que quiera ponerle que termine en L, el persene o lo que fuera. A ver, y los y las individuos son autónomos. Por lo tanto, hay que soltar cualquier pretensión de que yo voy a meterles como un chip para que hagan algunas cosas. Esa nuevamente es una ficción, es mente de perseguidor y corresponde a una modalidad de comprender el management y el liderazgo cada vez más obsoleta y más que obsoleta, poco efectiva. Porque a menos que yo le practique una lobotomía a otra persona, no puedo modificarle su cerebro. Entonces, si yo entiendo que son autónomos y que el otro es un sistema conversacional, entonces, ¿cuál es el reto? Los líderes han de ser arquitectos emocionales y conversacionales. Arquitectos conversacionales y emocionales, porque a partir de las conversaciones que diseñan y que habilitan, pueden crear la emocionalidad necesaria, los estados de ánimo necesarios asociados con esas conversaciones para lograr aquello que es importante para todos esos individuos que son parte del equipo. Y aquí aparece otro elemento que tiene que ver con cuando yo me hago parte de un equipo, ¿a qué le estoy diciendo que sí? Hello, le estoy diciendo que sí a los principios de esta compañía y este sistema. No me vengas de que yo quiero que aquí las cosas sean así. Vea, mi hermanito, si la cultura de esta organización tiene esta serie de patrones, una golondrina no hace verano. Pero claro, si usted es del equipo de liderazgo, entre varios sí pueden modificarlo. Pero si usted no es parte del equipo de liderazgo, llega a otro equipo de otra área, las prácticas de ese equipo están definidas en parte por el sistema mayor que es la empresa. Por lo tanto, cabe preguntarse también qué es aquello que es posible para este equipo, qué es aquello que sería revolucionario o innovador o disruptivo, qué es aquello que sí podemos hacer y en qué plazos, y qué es aquello lo que podemos comprometernos en hacer, y qué debe ser cierto en nosotros y qué habilidades tenemos o no para alcanzarlo, para finalmente llegar al operativo, que tiene que ver, bueno, ¿y qué toca hacer hoy? Entonces, mira que es como más o menos el mismo proceso que de los individuos, solo que pensando en el equipo y reconociendo la importancia del liderazgo, como la de un sujeto que es un gran articulador de conversaciones y que promueve el mirar sistémico, el pensamiento crítico, la espontaneidad, que permite que los otros se muestren y que reconoce que solamente juntos se pueden lograr algunas cosas, pero que tiene conversaciones de diseño de futuros, tiene conversaciones de evaluación de pasado, tiene conversaciones de coordinación de acciones, desarrolla conversaciones de desarrollo de personas y las hace de manera impecable, con una gran capacidad de honrar sus compromisos, porque solamente desde honrar sus compromisos puede cultivar la confianza que lo legitima para hacer peticiones a los demás y convertirse en una oferta para los miembros de su equipo. Él le dice, bueno, pero eso al final, ¿cómo se come? Al final se come con que ese líder hable con la gente de ¿para dónde vamos? Les pregunte si quieren ir, valide con ellos si entienden lo mismo de para dónde están yendo, les pregunte a ellos si están dispuestos a pagar el precio y ven cuál es, se ocupe de invertir en ellos para que desarrollen las habilidades que necesitan para lograrlo, haga planes, se arrolle la manga y lo hagan todos los días y lo vayan midiendo. O sea, no estamos hablando de hard science, no estamos hablando de mandar al hombre a conquistar Marte. Pero bueno, esa es mi manera de verlo, ¿no? Yo digo lo que digo, cada quien escucha lo que escucha. Sí, claro, y la experiencia es lo que nos dice, ¿no? Y sobre todo, pues entre las nuevas generaciones y las nuevas formas y modelos de pensar, creo que nos llevan a evolucionar el liderazgo de esa manera, ¿no, Héctor? Sí, así es. Yo tenía un jefe que decía que los resultados se pueden conseguir con el chasquido. Decía, los resultados se pueden obtener como magia. Es tan sencillo como el chasquido de un dedo, ¿no?
y todo el mundo nos quedaba, pero el chasquido varias veces, ponte las pilas, haz tus planes, aprende, resuelve, desarrolla, y decía, ahí es donde está la magia. Oye, pues la verdad, Francisco, nos dejas conceptos bien interesantes para empezar a reflexionar en nuestra agenda personal. ¿Dónde estás parado frente a los objetivos que tienes a futuro? ¿Cómo la estás resolviendo desde tu rol de líder? Algo más ya como para ir cerrando que tú quisieras recomendarle adicional a estas personas que buscan contagiar este tema de prepararnos para el futuro, generar un mejor futuro para ellos mismos y, como bien decías hace ratito, también para otros, ¿no? Que sean ellos mismos inclusive facilitadores de lograr un mejor futuro para otros. Mira, yo diría leer y leer primero, por un lado. Leer libros, leer papers, leer de qué se está hablando en algunos centros de pensamiento europeos. Es interesante cuando tú te topas los tanques de pensamiento en los países escandinavos, cuando tú ves algunos tanques de pensamiento en los Estados Unidos, qué es lo que están pensando en Suiza, es leer, ver qué está pasando, esos temas de punta, permitirte leer, porque eso ensancha tus niveles de conocimiento y conciencia. Dos, así, leer es como conversar entonces, pero conversar fuera de tu zona de confort, igual que la lectura, salir de tu zona de confort para apreciar lo otro y lo diferente, porque muchas veces los problemas se dan porque nos mantenemos leyendo lo mismo, revisando lo mismo y conversando de lo mismo. Sí, claro. Otro elemento es el de cultivar la autoconciencia, el pensamiento crítico, el autoconocimiento, un poco todo lo que es el trabajo interno, conocer qué me mueve, qué no me mueve, distinguir quién estoy siendo, distinguir para qué carajos hago lo que hago, distinguir si la manera, qué es lo peor que puede pasar si sigo haciéndolo como lo hago, qué tendría que ser cierto, qué sería aquello que si hago hoy día puedes generar un pequeño cambio. Y es más, yo propongo un pequeño ejercicio y es, saquen un rato, hagan varias hojas y en una hoja de papel la dividen en dos columnas y se hacen la primera pregunta. ¿Qué quiero para mí algún día en términos empresariales, laborales y en términos no profesionales? ¿Qué quiero algún día? Algún día es bien laxo. Lo piensan y lo ponen. Una vez que lo han puesto, agarran otra hoja y se preguntan, ¿qué quiero para mí en 5 años? Ojo, estos son asociados con aquellos de algún día, pero ahora le pusimos 5 años. Viene, lo completa, lo más detallado posible, lo más preciso. No van a poner en el primero ser feliz y en el segundo estar con una sonrisa en la cara. No, 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 es qué es aquello que quieren en 5 años haber logrado en ambas áreas. Lo piensan y lo hacen con musiquita de fondo, si quieren. Vamos a la tercera pregunta, y es en otra hoja, la misma pregunta, pero para 3 años. Es decir, que tiene que ser cierto en 3 años para que eso impulse lo que pusimos en 5, que va a llevar a lo que pusimos algún día. Vienen, lo ponen puntual. Cuarta ronda. A ver, mis hermanitos, ¿qué quieren para dentro de un año? ¿Qué tendrían que haber logrado un año que impulse lo de 3, lo de 5 y lo de algún día? Y entonces la gente dice, uy, Francisco, esto ya estuvo heavy, ya nos estresó suficiente. No es suficiente. Ahora decime qué carajos vas a haber logrado en 90 días que te va a mover a lo de un año, a lo de 3, a lo de 5, y quizás te acerque algún día. Y hecho todo eso, ya no más, Francisco. Sí, sí, contame. Esta semana, ¿cuáles van a ser? Esas 2 o 3 objetivos que si no alcanzas, todo lo que has hecho antes es puro cuento. Entonces es al final ejecutar con mirada puesta en objetivos, leer e informarte para aumentar tus distinciones y tus niveles de conciencia, crecer al interior y dudar de todo aquello que creemos que han sido nuestras certezas, porque probablemente lo que nos hizo exitosos en el pasado va a ser insuficiente para los nuevos desafíos que estamos enfrentando. Espectacular. Muy bien, muchísimas gracias, Francisco. Creo que con esto nos dejas una serie de pasos sumamente sencillos para empezar a trabajar hoy mismo, como bien dices, en los planes de esta semana de 90 días y que nos van a llevar eventualmente a ese lugar donde queremos llegar.
Y bien, queridos amigos, para ir cerrando nuestro episodio número 92, lo que sigue es... Vamos con el resumen. Y bueno, se nos ha pasado el tiempo de volada en este episodio 92, cómo genero un mejor futuro para mí, que nos acompañó Francisco Villalta. Y bueno, ¿qué nos platicó Francisco en resumen? Nos platicó que cómo podemos lograr o entender el futuro de una manera mejor es quitándonos las 3 cegueras que existen, que es la sistémica, la espacial y la relacional, que esas nos impiden ver lo que pasó en el pasado, que normalmente se repite en el futuro, o por lo menos nos marca una tendencia. Y que además tenemos que ser conscientes de que no podemos controlar todo, y que pero sí podemos controlar esos círculos de influencia, esos escenarios donde es mi cachito, pero más todo lo que relaciona a mi cachito o mi responsabilidad, para luego entonces, ya sin estas 3 cegueras de las que hablamos, poder revisar la historia, discernir y entonces ver cómo le hago para llegar al futuro que yo quiero o que yo tengo planteado. ¿Por qué? Porque además existen personas, como todos, ¿no? Todas las personas somos dramáticas y pues le dramatizamos de más las situaciones, ¿no? Platicábamos, estamos posible en una depresión económica y pues, híjole, sí, todo el mundo dice, sí, ahí estamos. Y resulta que después de quitarnos esta ceguera sistémica, espacial y relacional, pues podemos darnos cuenta de que a lo mejor sí, a lo mejor no, o que puedo hacer algunas cosas diferentes, ¿no? ¿Qué sí podemos hacer? Pues dejar de ser víctimas, irnos a ser más protagonistas y adueñarnos de. Ahora, ¿qué realmente debo hacer si lo que quiero es saber si estoy alcanzando o no mis objetivos o cómo alcanzarlos de una mejor manera? Pues bueno, primero decir, oye, ¿quién soy? ¿A dónde quiero llegar? Y si entonces esos objetivos que estoy planteando me van a llevar al lugar que quiero llegar. No solo tiene que ver con tener los objetivos escritos y en una forma SMART, como lo hacemos en algunas compañías o algunas personas hemos aprendido a usarlos, sino irte más profundo, revisar con qué realmente estamos comprometidos para identificar, reconocer si estamos comprometidos y que esos objetivos que yo hago del día a día o del año con año me acercan realmente, para que realmente saber pues si llego a ese compromiso o no, y entonces puedo lograr o no mis objetivos, o quiero lograr mis objetivos, ¿no? Porque ahí viene esa palabra. Ahora, ¿cómo le puedo ayudar cómo me puedo ayudar a recuperar la confianza y a pesar de tener fracasos, pues seguir aprendiendo? Bueno, pues no solo tiene que ver con, cámbiale y ya no le llames fracaso, llámale aprendizaje. No, es realmente aduéñate, ve qué pasó y si te volviste a equivocar, pues recanaliza, reaprende, busca de qué otra manera puedes hacer las cosas. Y nos daba Francisco 4 pasos que se me hicieron bien importantes e interesantes para convertirnos en dejar de ser víctima y decir por qué me pasó y por qué me está pasando, a accionar, ¿no? Y una es preguntarse, pues, ¿qué realmente, qué carajos quiero, ¿no? ¿Cuál es mi realidad? Segundo, preguntarme cuál es mi habilidad para poder lograrlo y qué me falta, dónde está ese gap que hoy tengo, ¿no? La tercera es, bueno, ya sabes que te falta aprender ciertas cosas, pues entonces ahora ponte a aprender. ¿De qué? De leer, de otras personas, de otros, de alinearte con ciertas personas, de querer conocer algo diferente en grupos, en donde sea. Y finalmente, el que creo que es el más difícil que a veces nos cuesta es emprender, ¿no? O sea, realmente ejecutarlo, accionarlo, porque pues si ya creo que estoy donde no quiero estar, pues cómo llego, pues ya hasta aprendí cómo no estar ahí. Ahora, una frase muy matona, como la dijo Francisco, fue querer es poder, siempre y cuando quieras, ¿no? Porque si no quieres, aunque puedas, pues no lo vas a lograr, ¿no? Y esto con mucho pensamiento crítico, porque el pensamiento crítico nos va a ayudar a cuestionarnos nosotros mismos dónde estamos y a dónde queremos llegar y qué cosas realmente tenemos que ir cambiando en el camino. Ahora, como líder, ¿qué tengo que hacer ante un equipo? Pues lo que tengo que hacer es estarme actualizando como líder, saber que la gente es autónoma y que aunque yo les diga a la gente, sí, hay que ir todos para allá, para la derecha, pues va a haber uno que se va a desviar a la izquierda, va a haber otro que ni siquiera va a caminar, va a haber muchas reacciones. Entonces, ver y entender como líder que la gente se mueve a través de emociones y de relaciones. Entonces, eso, la única forma como la podemos hacer es a través de conversar con la gente, de entender esos motivadores que tiene la gente. Oye, vamos a la derecha.
¿qué me motiva a ir a la derecha? Oye, no me motiva a la derecha porque quiero primero a la izquierda y luego a la derecha. Bueno, a ver, déjame ver y entender por qué estás ahí, ¿no? Ahora, adicional, oye, yo quiero llegar a una compañía y quiero cambiar la compañía completamente, pues primero hay que entender si realmente la compañía quiere cambiar, si realmente la compañía quiere ir en esa transición y si yo puedo con eso. Y hablo de una compañía, pero puedo hablar de un equipo de esa compañía o de diferentes áreas de esa compañía que realmente quieran cambiar, porque tampoco es que somos, porque yo quiero se va a cambiar todo, así sea el director general de una organización, ¿no? Ahora, también como líderes debemos ser innovadores, disruptivos, y justo con este pensamiento crítico que nos permita pues encontrar esas cosas nuevas que hacer o esas cosas que hoy no estamos haciendo que hay que hacer ahora diferentes. Un líder en este tipo de equipos es un conector, un facilitador. Y finalmente nos decía, oye, ¿qué les recomiendo para que también se queden? Y como adicional a todo lo que comenzamos es lean. Es decir, veamos en diferentes lugares, ya sea libros o foros, pero pues veamos y aprendamos de lo que está pasando en el mundo, de lo que está pasando en nuestra área. Tratemos, además de leer, de tener conversaciones fuera de nuestra zona de confort, ¿no? No solo tener esas conversaciones con la gente que piensa igual que nosotros, no. Júntate con gente que piensa diferente que tú. Júntate con gente que inclusive está en una industria diferente que tú, porque a lo mejor ahí vas a aprender o entender cosas diferentes. Tercero, es cultivar la autoconciencia, y creo que ese es el más difícil, porque pues si no somos críticos con nosotros mismos, pues difícilmente podemos llegar a autoconocernos y saber qué impactos estamos generando. Y autoconocernos no es tan difícil, no es como echar un cohete a la luna, como decía Francisco. Autoconocernos también tiene que ver con pues, pedir mucha retroalimentación, ver qué pasa cuando nosotros hacemos o no hacemos algo, cuando decimos o no hacemos algo, ser mucho más observador y no ir en el automático, que lo hablamos varias veces en el episodio. Entonces, y finalmente un ejercicio que me gustó mucho, que si quieren regrésense a verlo, pero al final es decir, ¿qué quiero hacer algún día? Irlo conectando y bajarlo de tal manera que llegue a mi día a día, y si lo que estoy haciendo en el día a día, puedo llegar a ese algún día, y si no, pues algo tengo que modificar en el camino de ese día a día, ¿no? Entonces, pues con esto, muchas gracias nuevamente, Francisco, por este espacio que nos diste, por todo lo que nos compartiste, y pues decirle a todos que nos sigan en redes sociales, si les gustó darle like, compártanlo, y pues nos vemos la próxima semana. Muchas gracias, Francisco. Con mucho gusto. ¿Qué reto te llevas hoy? ¿Qué vas a hacer por ti? Recuerda dar like y compartir en tus redes sociales. Síguenos como Grow Together MX y en Instagram como Grow Together MX1. Contamos contigo.